Que tengan un buen día, estudiantes del Bachillerato Virtual de la Universidad de la Gran Colombia. La temática a desarrollar esta semana consiste en cómo solucionar sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2, es decir, sistemas de ecuaciones en los que se involucren dos ecuaciones con dos incógnitas. Veamos estas que tenemos acá. Tenemos x y y son dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Las vamos a numerar. La primera, la de arriba, va a ser la ecuación 1 y la segunda va a ser la ecuación 2. Resulta que existen 4 métodos para resolver este tipo de ecuaciones. El primero es el método gráfico, el segundo el método de igualación, el tercero el método de sustitución y el cuarto el método de eliminación. Vamos a iniciar primero por el método gráfico. En el método gráfico debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que vamos a graficar cada una de las rectas que representa estas dos ecuaciones. Entonces, para graficarlas se analiza lo siguiente. Pongamos que tenemos el plano cartesiano, sus coordenadas x y y una recta que pasa por ellos. Veamos que esa recta tiene dos puntos de corte. Tiene un corte con el eje x, que es este primer punto, y tiene un corte con el eje y. La idea es analizar lo siguiente. Cuando corta al eje y, tenemos que x es igual a 0, porque x está en el origen. Y cuando corta el eje x, y es la que es igual a 0. Por lo tanto, para hallar el punto de corte con el eje y, tenemos que dejar x igual a 0. Para hallar el punto de corte con el eje x, tenemos que dejar y igual a 0. Entonces, iniciemos. Vamos a hacer primero de la ecuación 1 encontrar esos dos puntos de corte para poder graficar. Ecuación número 1. Entonces hallemos el corte primero con el eje x. Vamos a hallar primero el corte con el eje x. Para el corte con el eje x, y es igual a 0. Entonces la ecuación que tenemos de la 1 es 5x más 2y igual a 9. Es decir que en vez de y vamos a escribir 0. 5x más 2 por 0 igual a 9. Luego sabemos que 2 por 0 es igual a 0. Por lo tanto, nos quedaría simplemente 5x igual a 9. Al despejar x, lo que tenemos que hacer es dividir a ambos lados por 5, o lo que se conoce comúnmente es 5 que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, quedándonos x igual a 9 quintos. Luego de eso, ya tenemos el primer punto de corte, el corte con el eje x. Ahora hallemos el corte con el eje y. Entonces recordemos que ahí arriba mencionaba que el corte con el eje y es cuando x es igual a 0. Es decir que ahora no vamos a reemplazar y por 0 sino x, quedándonos entonces la ecuación como 5 por 0 más 2y igual a 9. Luego 5 por 0 da 0, quedándonos 2y igual a 9. Y de la misma manera que en el anterior, dividimos a ambos lados por 2, o pasamos el 2 a dividir porque está multiplicando, quedándonos y igual a 9 medios. Y ya tenemos en este caso los dos puntos de corte de la primera recta, de la primera ecuación. Ahora hallemos los puntos de corte de la ecuación 2. Para los puntos de corte de la ecuación 2, entonces iniciamos primero el corte con el eje x, o sea y igual a 0. Hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos y por 0, siendo entonces de la siguiente manera. Sería 4x menos 3 por, en vez de y escribimos 0, es igual a menos 2. Luego, 3 por 0 sabemos que da 0, quedándonos simplemente 4x igual a menos 2. Luego el 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir, quedándonos menos 2 cuartos. Pero como es una fracción y además es simplificable, porque podemos hallar mitad de 2 y mitad de 4, nos queda entonces x igual a menos 1 medio, que sería entonces el punto de corte con x de la ecuación 2 o de la recta 2. Ahora continuamos. Vamos a hallar el punto de corte con y.
es decir, x igual a 0. Entonces reemplazamos x por 0, quedándonos entonces así. 4 por 0 menos 3y es igual a menos 2. Pero sabemos que 4 por 0 da 0, entonces nos queda solo menos 3y. Menos 3y igual a menos 2. Luego ese menos 3 que está multiplicando pasa a dividir, quedándonos y igual a menos 2 sobre menos 3. Pero como la división entre esos signos es igual, es como una multiplicación donde uno hace menos dividido menos, es lo mismo que menos por menos. Menos por menos es igual a más, quedándonos entonces que y es igual a 2/3 positivo. Entonces ya tenemos esos 4 puntos de corte. La idea es la siguiente, que la solución de esta ecuación va a ser el punto de intersección entre esas dos rectas. Debemos tener presente que ninguno de esos puntos que obtuvimos ahí son la solución, simplemente nos sirven para hacer la gráfica. Entonces vamos a continuar ahora a hacer la gráfica. Recordemos lo siguiente entonces primero. Para la ecuación 1 teníamos que x nos dio 9/5 y que y nos dio 9/2. Para la ecuación 2 teníamos que x nos dio menos 1/2 y que y nos dio igual a 2/3. De esta manera entonces hacemos las gráficas. Aunque ahí están ya dibujadas, vamos a hacer como el proceso de cómo las construiríamos. Entonces primero, x 9/5 para la ecuación 1. Entonces lo que hacemos es dividir cada unidad en 5. La dimos en 5, acá hay 5 partes, luego dividimos la segunda unidad en 5. Listo, entonces contamos. Contamos hasta que nos den los 9/5. Entonces sería 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 5, 7/5, 8/5, 9/5. En ese lugar trazamos el punto, marcamos el punto. Luego vamos a y. Y nos dice que es 9/2. Es decir, que ya no hay que dividir en 5, sino en 2. Entonces vamos dividiendo mitad, 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 mitad y mitad. Y contamos las 9 mitades. Entonces hasta acá una mitad, 2 mitades, 3 mitades, 4 mitades, 5 mitades, 6 mitades, 7 mitades, 8 mitades y 9 mitades. Entonces marcamos ese segundo punto y trazamos la recta que aparece ahí. Listo, entonces veamos que ya tenemos la primera recta. Ahora miremos la segunda. Dice x igual a menos 1/2. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a dividir en 2, pero ya no hacia la derecha, sino a la izquierda. En x, entonces dividimos una mitad. Como es menos 1/2, es la primera mitad. Entonces una mitad y marcamos ahí el punto. Luego miramos con y. Con y nos dice que son 2/3. Entonces hay que dividir cada unidad en 3 partes. Entonces miremos que son 2/3. Entonces 1/3, 2/3 y ahí marcamos el punto. Luego de eso ya unimos esos dos puntos y nos queda esta recta. Lo que significa es que esta recta de acá era la recta de la ecuación 1 y esta de acá es la recta de la ecuación 2. Ahora sí, vamos a mirar cuál es la solución de ese sistema de ecuaciones. La solución de ese sistema de ecuaciones va a ser el punto en el que se interceptan las dos rectas. Es decir, este puntico de acá, que estoy marcando con rojo. Ahora bien, miremos qué coordenadas tiene ese punto. En x veamos que tiene la coordenada 1. Y en y veamos que tiene la coordenada 2. Es decir, que las soluciones de nuestro sistema de ecuación va a ser x1, y2. Y de esta manera hemos solucionado ese sistema de ecuaciones utilizando el método gráfico. Ahora bien, el segundo de los métodos es el método de igualación. Los métodos de aquí en adelante ya son más algebraicos que cualquier otra cosa. En este caso vamos a empezar a utilizar únicamente
expresiones algebraicas y procedimientos matemáticos. En el anterior veamos que usamos tanto procedimientos matemáticos, procedimientos algebraicos como el proceso de graficar en el plano cartesiano. Entonces iniciemos con este. Entonces, el primer paso para solucionar un sistema de ecuaciones por el método de igualación es primero numerar ecuación 1 y ecuación 2. Posteriormente lo que vamos a hacer es despejar una letra de ambas ecuaciones. En este caso yo voy a escoger que voy a despejar la x. Cada quien escoge cuál quiere despejar. Pueden despejar tanto la x como la y. Entonces yo voy a despejar la x. Entonces vamos a despejar la x de la ecuación 1. Entonces copiamos la ecuación tal cual es. 5x más 2y igual a 9. Luego entonces la idea de despejar es dejar solita la x a un lado de la igualdad. Es decir que tenemos que quitar primero este 2y. Usando términos matemáticos sería restar a ambos lados 2y. Pero vamos a usar un término más coloquial y es el 2y está sumando, lo vamos a pasar a restar, quedándonos 5x igual a 9 menos 2y. Ahora bien, lo otro que debemos quitar es ese número 5. Miramos qué operación está haciendo, está multiplicando. Lo vamos a pasar a dividir. Nos queda 9 menos 2y sobre 5. Listo. Hasta ahí ya hemos despejado la x de la primera ecuación. Ahora vamos a hacer eso mismo pero en la segunda ecuación. La segunda ecuación dice 4x menos 3y igual a menos 2. Entonces en la segunda ecuación despejamos. Decimos el 3y es lo primero que tenemos que quitar, está restando, lo pasamos a sumar, quedándonos 4x igual a menos 2 más 3y. Y luego vemos que el otro elemento que está ahí es el 4, que lo vamos a mirar qué está haciendo y está multiplicando. Es decir, si está multiplicando pasa a dividir. Sobre 4. Listo. Entonces de esta manera ya tenemos despejadas las x en ambas. Pero recordemos lo que sucedía en el método de graficación. En el método de graficación se decía que esa x y esa y que nos daba como solución era la misma en ambos. Por eso se buscaba el punto de intercepción. Lo que significa es que esta x es igual a esta otra x. Y esta x además es igual a lo que está al frente y esta x es igual a lo que está al frente. ¿Listo? Entonces por propiedad transitiva en matemáticas podemos decir que si esta x es igual a la otra x y además es igual a lo que está al frente, entonces estos dos elementos son iguales. Es decir que eso es lo que vamos a igualar ahora. Quedando 9 menos 2y sobre 5 igual a menos 2 más 3y sobre 4. Listo, entonces ya tenemos esa ecuación en la que igualamos esos dos valores. Pero observemos algo. Ya ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos solo una incógnita. ¿Qué significa? Que ya lo podemos resolver por los métodos normales de resolver una ecuación lineal. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar en x. Es decir, el 4 se va a multiplicar por el 9 menos 2y. Y el 5 se va a multiplicar por el menos 2 más 3y. Ahora, como esa es una multiplicación, la multiplicación se hace distributiva, cada uno por cada uno. Entonces será 4 por 9, 36. Y 4 por 2, 8. Pero da más por menos, menos 8y. Igual ahora 5 por menos 2, más por menos menos, y 5 por 2, 10. Luego 5 por 3, 15, y más por más 15y. Tengamos presente que cuando un número no tiene signo es positivo, por eso ambos eran positivos. Ahora, la propuesta que yo siempre hago cuando estén resolviendo este tipo de ejercicios es que pasen la variable a donde esté el coeficiente mayor. En este caso, entre 8 y 15 el mayor es el 15.
Por lo tanto vamos a pasar la variable al lado de allá y los números al lado izquierdo, quedando a este lado 36, el 10 pasa a este lado, está en negativo, pasa a este lado como positivo, o sea 36 más 10 igual a 15y, y el 8 lo pasamos al lado derecho, quedando acá negativo, pasa allá positivo, a sumar. Luego, ahora sí hacemos la operación. Acá nos dice que 36 más 10 es igual a 46, igual a 15 más 8, nos da 23y. De esta manera ya nos queda solo despejar la y totalmente. Ese 23 que está multiplicando pasa a dividir, quedando 46 sobre 23 igual a y. Siendo 46 dividido 23, 2 igual a y. Pero como ya esa igualdad sabemos que 2 es igual a y, entonces también podemos decir, por propiedad de la simetría, que y es igual a 2. ¿Qué significa la simetría? Que si esto es igual a esto, se cumple también al contrario, que y es igual a 2. Entonces por eso lo podemos escribir hacia el contrario. ¿Listo? O sea, no hay mayor problema al final de la operación en intercambiar de lados. Entonces veamos que ya tenemos y se cumple que nos dio igual que en el método de graficación, nos dio que y era igual a 2, porque veamos que estamos resolviendo el mismo sistema de ecuaciones. Ahora vamos a hallar x, recordemos que allá en el anterior nos había dado 1, eso significa que al hallarla acá nos debe dar 1. Para hallar x podemos reemplazar y en cualquiera de las dos que despejamos, en esta o en esta. Entonces por ejemplo yo voy a escoger reemplazarla en la primera, quedando entonces x igual a 9 menos 2, y en vez de y, 2 por 2, menos 2 por 2 sobre 5. Y ahora sabemos que x va a ser igual a 9 menos 2 por 2, 2 por 2 es 4, o sea 9 menos 4 sobre 5. Y sabemos que ¿cuánto es 9 menos 4? 9 menos 4 es 5. Y 5 sobre 5, cualquier número dividido entre sí mismo va a dar 1. Entonces 5 sobre 5 es 1. Lo que nos indica entonces que la solución de este sistema de ecuaciones es x igual a 1 y y igual a 2. Y veamos que se nos cumplió el mismo resultado que en el método de graficación. Luego, ahora el siguiente método es el método de sustitución. En el método de sustitución se hace casi los mismos pasos que en el anterior, excepto que vamos a variar algo al final. Lo primero que vamos a hacer es numerar. Vamos a numerar. Entonces acá ecuación 1 y ecuación 2. Segundo paso, vamos a despejar cualquiera de las dos, pero solo lo vamos a hacer en una. Entonces, por ejemplo, despejemos en la primera x. Entonces al despejar x en la primera, entonces sería lo siguiente: 5x más 2y igual a 9. Entonces despejemos x. Primero pasamos el 2y a restar, quedando 5x igual a 9 menos 2y. Y luego el 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir, quedando 9 menos 2y sobre 5. Ya despejamos en la primera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar este valor de x, lo que nos dio que era x, que es 9 menos 2y sobre 5, en la segunda ecuación. Entonces reemplazar x. O más técnicamente, el método se llama de sustitución, no sería reemplazar sino sustituir. Sustituir x. Entonces, vamos a, en la segunda ecuación, vamos a sustituir x. Entonces va a quedar 4 por, en vez de x escribimos lo que nos dio acá x. X nos dio acá que era 9 menos 2y sobre 5.
menos, y seguimos el resto de la ecuación, dice 4x menos 3y igual a menos 2. Listo, veamos que entonces ya nos quedó una ecuación con cuántas incógnitas, con una sola, porque esa ecuación solo tiene a y. Entonces vamos a hacer operación distributiva. Este 4 se va a multiplicar solo por la parte de arriba, solo por el numerador. Entonces nos va a quedar 9 por 4, 36. Y 4 por 2, 8. Más por menos, menos 8y. Sobre 5. Se preguntarán por qué solo por el numerador. Porque la multiplicación de fracciones es directa. Es como si acá hubiera un 4 sobre 1. 4 se multiplica por el numerador. Y el número de abajo se multiplica por el denominador. Y 1 por 5 es 5. Menos, continuando, sería menos 3y igual a menos 2. Listo. Luego de eso, entonces vamos a hacer operación entre fracciones. A este 3y lo vamos a colocar sobre 1. Ese 3y sobre 1, entonces lo vamos a operar. Utilicemos en este caso el método en cruz. Entonces vamos a multiplicar este numerador por el 1. Este numerador por este 1. Entonces va a ser 36 menos 8y por 1. Pues ¿cuánto es? Lo mismo. 36 menos 8y. ¿Listo? Luego, este lo vamos a multiplicar por este numerador. El denominador del primero por el numerador del segundo. 5 por 3, 15. Y más por menos, menos 15y. Sobre... abajo vamos a multiplicar los dos denominadores, 5 por 1 a 5, igual a menos 2. De esta manera veamos que ya tenemos un solo denominador para todo, que significa que ese denominador que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar al lado derecho, quedando 36 menos 8y menos 15y igual a menos 2 por 5. Luego, entonces 36 menos 8y menos 15y igual a menos 2 por 5. Pues menos 2 por 5 es menos 10. Ya tenemos hasta ahí que es menos 10. La idea entonces es dejar las letras a un lado y los números al otro. Como las letras están a este lado negativas, la idea es que queden al lado donde van a estar positivas. Entonces pasémoslas al lado derecho. Y el número ese menos 10 lo vamos a pasar al lado izquierdo. Quedaría 36 más 10, porque estaba negativo, igual a 8y más 15y. Y finalmente, 36 más 10 es 46. Igual a 8 más 15, 23y. Y lo mismo que en el anterior, el 23 pasa a dividir, quedando 46 sobre 23 igual a y. Por tanto, 46 dividido 23 da 2, entonces y es igual a 2. Entonces lo que podemos ver es que obtuvimos y. Ya el siguiente paso es el mismo procedimiento que en el método de igualación. Vamos a reemplazar ese y en esta x que despejamos. Y pues eso ya lo hicimos anteriormente en el de igualación. Y recordemos que nos dio 1. Si lo analizamos rápidamente, esto sería 9 menos 2, y es 2, 2 por 2, 9 menos 2 por 2, 4. Entonces nos daría 9 menos 4 sobre 5. Y 9 menos 4 va a ser 5 sobre 5. Y 5 dividido 5 da 1. Por tanto, x igual a 1. Y y igual a 2. Listo. Entonces veamos que ya tenemos esos dos resultados. Y el método que a mí me parece mucho más sencillo de aplicar es el de eliminación, porque es muchos menos pasos que los anteriores. Y normalmente el estudiante que ya domina el de igualación, el de sustitución es mucho más fácil. Entonces miremos el de eliminación ahora. De eliminación entonces dice lo siguiente. Primero, numerémoslas 1 y 2. Ahora, vamos a mirar
una variable que vayamos a eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar la y. ¿Qué significa eliminar? Que esa va a desaparecer. Yo quiero eliminar la y. Entonces, como voy a eliminar la y, pues vamos a escribirla nuevamente. 5x más 2y igual a 9. Y abajo 4x menos 3y igual a menos 2. La idea para eliminar es que una sea positiva y la otra negativa. Y tengan el mismo coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que eso se cumpla? Vamos a multiplicar por el coeficiente del contrario. Es decir, que este es 3, como vamos a eliminar la y, entonces por eso miramos el coeficiente de la y. Es decir, que si este es 3, pues entonces acá vamos a multiplicar por 3. Y si este es 2, acá abajo vamos a multiplicar por 2. La otra característica es que pues acá ambos son uno positivo y otro negativo. Si ambos fueran del mismo signo, pues alguno de estos de acá afuera debe tener signo distinto. O sea, si estos fueran ambos positivos, uno de estos debe ser negativo. Pero como no es el caso, entonces ambos son positivos. Este 3 lo vamos a multiplicar por cada uno de estos términos de esa ecuación. Entonces va a ser 3 por 5, 15x. 3 por 2, 6y. Y nunca se les olvide también el último 9 por 3, 27. Comúnmente el error más cometido es que se olvida multiplicar alguno de esos 3. Ahora vamos con el segundo. 2 por 4, 8x. Luego 2 por 3, 6. Pero como es más por menos da menos 6y. Vean el por qué les mencionaba que acá ambos son positivos. Porque pues ya tenemos signos contrarios. Igual a. Ahora 2 por menos 2 da menos 4. Luego hacemos entonces la operación. 15 más 8 da 23x. 6y menos 6y pues va a dar 0. Entonces por eso ya se eliminó esa variable. Igual a 27 menos 4 daría 23. Entonces ya nos queda 23x igual a 23. Entonces será 23x igual a 23. Entonces para despejarlo el 23 hay que pasarlo a dividir, quedando x igual a 23 sobre 23. Y como son iguales, 23 dividido 23 da 1. Listo, entonces ya tenemos x igual a 1. Veamos que con este método también la x nos dio igual a 1. Verifiquemos si la y nos da igual a 2. Entonces ya habiendo hecho esto, lo que vamos a hacer entonces es pues hacer el despeje. Pero el despeje es de cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. Cojamos entonces por ejemplo la ecuación 1. Entonces tenemos 5x más 2y igual a 9. Reemplacemos de una vez la x. Entonces va a ser 5 por 1 más 2y igual a 9. 5 por 1, 5. Más 2y igual a 9. Luego, ese 5 que está sumando pasa a restar porque el ideal es dejar la y sola. Entonces queda 2y igual a 9 menos 5. Y quedando 2y igual a 9 menos 5 queda 4. Este 2 hay que quitarlo, como está multiplicando pasa a dividir. Queda y igual a 4 medios. Y 4 dividido 2 daría 2. Entonces veamos que nuestra solución nos dio x igual a 1. Y y igual a 2. Entonces la idea es mostrarles al hacer el mismo ejemplo que finalmente cualquiera de los métodos que ustedes utilicen para resolver cualquier sistema de ecuaciones les va a dar el resultado correcto. Usen cualquiera de los 4 métodos, siempre les va a dar el resultado correcto. Entonces continuamos ya pues a mirar la parte de la solución de problemas. Entonces acá hay un problema planteado y es el siguiente. La idea es que uno siempre que lea un problema vaya mirando a qué le va a llamar x y a qué le va a llamar y. Y luego ahí sí plantee las ecuaciones. Dice, el perímetro de cierto lote rectangular es 32 metros. Entonces para este problema hay que analizar varias cosas. Primero, ¿el lote de qué forma es? Rectangular. O sea, es un rectángulo.
¿Listo? Por tanto, el rectángulo tiene dos lados, tiene 4 lados, pero hay 2 lados que tienen igual medida, 2 pares de lados que tienen igual medida. Vamos a llamar X al largo y Y al ancho. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que uno dice. X va a ser el largo y Y va a ser el ancho. Ya después de que uno determina esto, va a ser más fácil uno hacer la ecuación. Entonces dice, el perímetro de cierto lote rectangular es 32 metros. ¿Qué es el perímetro? La suma de todos los lados. Es decir, que hay 2 lados que miden X, pues va a ser 2X. Hay 2 lados que miden Y más 2Y, porque es la suma. Es igual a 32. Listo. Y lo segundo que dice, y el largo excede en 4 metros al doble del ancho. Es decir, que nos hablan que el lado va a ser. Entonces vamos a cambiarlo en otras palabras más comprendibles. El largo excede en 4 metros al doble del ancho. ¿Qué significa eso? Que el largo va a ser el doble del ancho más 4 metros. Esas son palabras más comprensibles. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Luego de que ya lo hemos planteado las dos ecuaciones, pues escribámoslas de tal manera que la X y la Y queden a un lado y el número al otro. Entonces volvamos a escribir la primera ecuación, la ecuación 1, es 2X más 2Y igual a 32. Y la ecuación 2 será X, el 2Y pasaría al otro lado a restar, igual a 4. Listo. Veamos que ahí esa ecuación ya se ve directa para resolver por eliminación. ¿Por qué? Porque veamos que la Y, si la operamos, da 0. 2Y menos 2Y da 0. Entonces lo podemos resolver de una vez. Vamos a hacer eliminación. Entonces, sumamos 2X más 1X, pues va a dar 3X. ¿Por qué coloco el 1? Porque siempre la X va a tener, va a estar acompañada de un 1 imaginario. Entonces, cuando uno lo necesita, lo coloca. Cuando no, no lo coloca. Ahora, 2Y menos 2Y, 0. Igual a 32 más 4, 36. Listo. Luego entonces nos queda 3X igual a 36. Despejamos X. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda X igual a 36 sobre 3. Es decir que X es igual a 12. La pregunta es cuánto mide de ancho y largo el lote. Ya sabemos cuánto mide de largo, porque X es 12. Entonces uno pues coloca la conclusión, de largo mide 12 metros. Y ahora miremos de ancho. De ancho, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos cualquiera de las dos, tomemos por ejemplo la primera y reemplazamos. 2X más 2Y igual a 32. Luego, 2 por X, ¿cuánto vale? 12. Más 2Y es igual a 32. Luego 2 por 12 sabemos que es 24. Más 2Y igual a 32. Ahora sí, el 24 que está sumando lo pasamos a restar, quedando 2Y solito. 32 menos 24. Hacemos esa operación. 32 menos 24 nos da 8. O sea, que Y es igual a 8. Sobre este 2 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. 8 sobre 2. Quedando que Y es igual a 4. Por tanto, podemos concluir, entonces ya en palabras escritas, digamos en la actividad cuando lo estén resolviendo, siempre concluyan, es decir, lo siguiente. La pregunta es ¿cuánto mide de ancho y largo el lote? Entonces, el lote mide de largo 12 metros y de ancho 4 metros. Y listo. Ya esa es la conclusión de ese problema. Entonces espero que la explicación haya sido de su agrado y hayan podido recibir los conceptos explicados. Y cualquier duda recuerden que se pueden comunicar conmigo al correo matemáticasbv@bachgrancolombia.virtual.edu.co o solicitar tutorías presenciales o virtuales que yo estaré publicando en cartelera la fecha en la que se va a orientar para que ustedes se inscriban. Muchas gracias, hasta pronto.